Bienvenidos al Salado Bolívar, tierra de resiliencia y resistencia. Acá estamos en El Salado. Quisiera contarles algo con relación a la estación de policía. En El Salado hubo una estación de policía desde muchísimos años. Este lugar que están viendo era el lugar donde antes existió la estación de policía. La FARC hace muchos años llegó al Salado y colocó bombas y destruyó este sitio. Antes de la masacre, las fuerzas públicas como policía y infantería la sacó el gobierno de Pastrana cuando hizo los despejes en el Caguán. Acá estamos en una de las infraestructuras, una de las casas más lindas que tuvo El Salado. Fue conocida como la primera casa de zinc. Si pueden notar, está en ruinas. Hace muchos años la guerrilla colocó bombas y obligó a la comunidad del Salado a destruir esta mansión. Quisiera contarles también la historia de la economía del Salado. Uno de los fuertes era la ganadería. Un señor, Eloy Cohen, tuvo 7.000 cabezas de ganado y los más pobres poseían 4 o 5 vacas. Esta es una de las infraestructuras del Salado en donde se procesaba el tabaco, otro fuerte de la economía del Salado. Esta es una de las infraestructuras que quedó, pero hoy no está siendo usada para procesar tabaco, sino la tienen alquilada para un estadero. La Fundación Semana y otras que vinieron acá a hacer presencia para reconstruir El Salado, primero ellos llegaron como queriendo ayudar, queriendo ser solidarios con El Salado, pero a la larga demostraron que querían era la plata de la reparación colectiva y empezar a ejecutar. Ellos recaudaron mucho dinero porque ellos tienen esa capacidad, son muy conocidos y en verdad consiguieron mucho dinero, pero en El Salado tú empiezas a caminarlo y te das cuenta que solamente usaron nuestra tragedia para ellos enriquecerse. Y hicieron muchas acciones con daño. Un alcantarillado que mira cómo está, que lo que está ocasionando es perjuicio todavía a la comunidad. Mucha gente enferma del estómago, de la piel, de respiratorio. ¿Por qué? Por esto. Y tú vas a caminar conmigo El Salado y te vas a dar cuenta que en una cañada, que es arena, esté corriendo el agua, es prácticamente como si fuera un arroyo. O sea, el agua negra está fluyendo. Eso es agua del alcantarillado. La casa del pueblo o la biblioteca también fue una infraestructura, siempre la he criticado. 3.600 millones costó esa infraestructura. Uno no tiene que saber mucho para saber que ahí no hay 3.600 millones. Pero que en la época de esta gente uno no la podía enfrentar. No la podía enfrentar porque ellos eran presidenciales. En este lugar ubicaron a las mujeres, aquí estratégicamente a las mujeres, los mesías o salvadores, los paramilitares, algunos de alto rango, comando, y que eran los que decidían quién vivía o quién moría. En la cancha ubicaron a los hombres. De la Casa de la Cultura sacaron los instrumentos musicales. Esto porque a las personas contaban y decían en forma de tortura, la persona que le toque el 5 se muere, y entonces contaban 1, 5. No, nunca contaban realmente, sino, sí, era al azar, pero realmente era como un juego, sí. Y cada vez que asesinaban a una persona, que la asesinaban con torturas, mandaban a tocar, ellos tocaban las gaitas, los tambores, como en una forma de celebración. Antes habían saqueado las tiendas de barrio y robaron las bebidas alcohólicas. Y también repartían tragos cada vez que mataban a una persona. Eso pasó aquí, en la cancha y en la iglesia. Después de la masacre, los cuerpos quedaron tirados 2 días, casi 3 días, expuestos al sol. Ellos demoraron también 2 días dentro del Salado, celebrando, comiendo sancocho, y el ejército, nadie vino a rescatarnos, a pesar que la gente del Salado se había tomado la troncal del Carmen de Bolívar, hicieron un trancón, decían que no podía venir refuerzos de los militares porque se había perdido un ganado por allá, por Tolú, y por eso no venían a socorrer a la gente del Salado. Entonces estos paramilitares pudieron hacer lo que les dio la gana en El Salado,
muy tranquilos. Nosotros somos testigos de que el día que los paramilitares salen, a los 5 minutos entró el ejército y, no se encontraron. No se encontraron por ningún lado y los cuerpos siguieron expuestos en el sol. Me acuerdo que yo dije que iba a enterrar a mi mamá porque ya tenía varios días de estar allí y empecé a covar un hueco que es donde hoy está el monumento. Hicimos fosas comunes y ahí tiré a mi mamá, a mi hermano y también el señor que nos ayudó a covar el hueco. Un hermano había fallecido, entonces lo enterramos a 3 allí. Hubieron varias fosas comunes, nos tocó enterrar allí por miedo, no se podía salir, además no había ataúd y pues tocó así de esa manera tan indigna. Algunas personas pudieron conseguir y enterraron a sus muertos en el cementerio. Resulta que de aquí, de las peñas salía el agua y se llenaba hasta acá, hasta arriba, así, y la gente sacaba el agua para el consumo porque este es más dulce que el resto de las aguas. Entre otras, el salado se llama así, es por el agua aquí salobre, un poquito salada, y por eso se llama el salado, no porque seamos de mala. Señora Gladys, ¿qué significa para usted memoria histórica? Es recordar la historia, es argumentar, es escribir, es recordar, es no olvidar la historia de lo que nos sucedió. ¿Y aquí en el salado? La memoria del salado, en eso casi no se está trabajando. A eso no se le está apostando porque yo creo que hay mucha gente interesada a que se olvide. Porque hay mucha gente implicada en el daño que vivió el salado. ¿Por qué considera que la memoria del salado debe ser recordada en lugares afuera de ellas y dentro de ellas? Porque esta problemática no solamente afectó a 7.000 saladeros, sino que esto atenta contra la humanidad. Cuando llegan a una comunidad, masacran, y si lo hace el mismo gobierno, ¿verdad? Somos un país sujeto de derechos y esto no debería pasar en ninguna parte del mundo. Se violaron todos los derechos humanos, fue crimen de lesa humanidad, participó el mismo gobierno. Entonces, esto debe saberse también en honor a esas personas que fallecieron de la peor manera y a los que somos sobrevivientes. Hay que recordar, no desde el dolor, pero sí para que la historia no se repita, porque no solamente debe ser una estadística que fueron 66 personas, que fueron 7.000 personas afectadas, sino que hay daños en el momento, después del momento y para siempre. Y si no se trata, si no hay acompañamiento, y si tú no trabajas en memoria, en recordar, en no olvidar, eso va a hacer daño a las comunidades, porque cuando no hay justicia, cuando no hay verdad, no puede haber la paz en el corazón de las personas, ni la paz en una sociedad. ¿Qué riesgos se han visto o han surgido de contar esta historia? De los que han hablado. Algunas personas han sido amenazadas, ¿verdad? También cuando se ha contado la verdad la han transversado. Hacen ediciones de lo que la gente dice y parece que la gente estuviera agradeciendo muchas veces cuando la gente se queja. En Colombia sí hay derecho a decir las cosas, la libre expresión, pero eso se manipula, depende a quién le sirva, la verdad. Y entonces yo también creo, y a mí sí me gustaría que los periodistas fueran más comprometidos, porque tienen una gran responsabilidad de la palabra tiene poder. Y ellos mueven masas, ellos pueden mover a un país, lo convencen, lo pueden engañar o lo pueden hacer ver la verdad. Entonces creo que ellos son claves también. ¿Qué significa para usted contar lo no dicho? Contar lo no dicho, ese es un sueño.
ojalá se pueda decir lo no dicho y, y hablar eh, de, de las personas, de los que murieron. Fueron personas activas, productivas, sanas, ejemplos de vida. Y hablar de ellos sería chévere, sería recordar, sería hacer memoria. Hablar de lo que pasó sin miedo, sería sanador, reparador. Eh, en el Salado, la gente, la gran mayoría que nos rodean de otras comunidades piensan que nosotros somos desagradecidos, piensan que nosotros estamos en la gloria. Y tengo que reconocer, es verdad que somos visibles y eso porque los saladeros nos los hemos ganado, nos hemos parado en muchos espacios a decidir nuestros derechos, eso nos caracteriza a nosotros. Y hemos logrado que nos presten atención y hemos logrado cosas, pero hay un imaginario colectivo donde piensan que los saladeros estamos bien y ustedes pueden recorrer conmigo el salón y se dan cuenta de la evidencia de cómo está la pobreza, cómo que se ve todavía en muchas casas en en el terreno de cuánta falta hace para la reconstrucción del salado. ¿Cómo, cómo se puede recordar la memoria sin revictimizar a las personas que vivieron la tragedia? Los saladeros somos ejemplos. Una de nuestras fortalezas es que somos resilientes. Y no sé, si quieren les presento a alguien así, de pronto la mamá de Veraca. No es fácil, no es fácil. Cuando uno tiene infortunios, la vida o te tumba o te tienes que levantar. Nosotros hemos sido 2 veces mandados a la miseria porque nos mandaron al desplazamiento 2 veces y nos tocó pararnos y reconstruir, limpiando las lágrimas, pero eso no quiere decir que no estamos dañados, lo estamos, lo estamos. Que otros sean más fuertes, pues sí, pero la gran mayoría, por ejemplo, en el Salado están refugiados en el alcohol, en las fiestas, en distracciones, y eso no quiere decir que la gente esté sana o se haya recuperado. Pero sí, creo que nosotros podríamos darle cátedra a mucha gente en el mundo, porque he escuchado gente que está en su burbuja y lloran porque se le murió el perro. Y no estoy diciendo que no hay que llorar por una mascota, ¿verdad? Porque son valiosos, pero que se le dañó la uña o el novio lo dejó o le quitaron el celular y por eso se suicida. Creo que eso es lamentable y nosotros podríamos decirle que la vida es muy difícil, que nos tocó duro, pero aún así queremos seguir soñando, queremos seguir triunfando, pero a veces el clima se pone difícil y lamentablemente estamos dañados, dañados pero con ganas de salir adelante. Puedo ser un poquito imprudente y le puedo preguntar qué pasó con su hermano que vivió esto de niño, al igual que usted y muchas personas. Sí, mi hermano Joche era un niño muy feliz. Mi papá se murió cuando él tenía 10 años de cáncer facial y quedó con mami, mi hermanito, mi hermano mayor y conmigo y mi hermana. Ya habíamos superado un poquito eso cuando pasó el primer desplazamiento, luego el segundo desplazamiento. Y él estuvo presente el día de la masacre, era un niño de 14 años, asesinaron a más de 65 personas donde él estaba de la peor manera. Vio a mi mamá, a mi hermano cómo fallecieron, una cantidad de cosas que le tocó vivir. Él no tuvo el acompañamiento psicosocial y, y nunca superó lo que pasó, no hubo el acompañamiento psicosocial, no quiso seguir estudiando porque decía que para qué si estudiar si el hermano mayor era profesor y se murió, que para qué vivir, eso es desesperanza. Cuando uno dice, no, yo no voy a hacer nada con mi vida porque la vida le puede cambiar en un momento, pero eso es puro trauma. Después de 20 años, 22 años, no resistió más un día, asesinó a la esposa y se suicidó él. Un fiscal que vino a hacer
el levantamiento me dijo, no te lo va a reconocer el gobierno, pero este es el desenlace de lo que tu hermanito vivió hace 20 y pico de años en la cancha. Y uno no entiende a la gente que es víctima, muchas veces las critica y le dicen, no se superan, siempre están lamentándose, siempre están a la defensiva, se encierra porque está deprimida, porque no quiere hablar, porque es amargada. Y esas son la manera en cómo el cuerpo muchas veces demuestra de que está haciendo, tiene estrés, tiene problemas mentales, depresiones, y estas pueden terminar si no hay un buen acompañamiento en suicidio. Y eso fue lo que le pasó a mi hermano. Lamentablemente él se quitó la vida porque fue muy duro lo que le pasó. Y pues lamentable, muy lamentable. Quedaron 2 hijitos de él, mis sobrinos hermosos, y no solamente fue él, aquí en El Salado se han suicidado después de él 3 personas, uno se envenenó y el otro también se dio un tiro, 3 personas, y por eso no se ha creado ningún tipo de alarma. Y aquí hay una cantidad de gente con ganas de morirse. Señora Gladys, no quería cerrar este espacio sin antes darle las gracias por disponerse, por hablar, por contar eso que a veces no nos oportunemos hablar. Y gracias le damos nosotros personalmente y todo este equipo que está aquí por contar esas voces calladas, por ser esa voz que hoy se atreve a hablar, por ser usted. Muchas gracias, señora Gladys. Bueno, aquí nos encontramos con el profesor Gerardo Cepeda, el cual nos contará un poco de su historia como profesor de música aquí en El Salado, Bolívar. Bueno, mi nombre es Gerardo Cepeda, profesor de música ahorita con la Fundación Nacional Batuta. En El Salado se viene trabajando el tema de procesos musicales ya desde hace muchos años atrás, tema de música folclórica de gaitas, música de bandas, y en este momento con la Fundación Batuta lo que es coro y lo que llamamos preorquesta sinfónica, que es una preparación hacia la orquesta. Bueno, profesor, quería preguntarle respecto a la memoria histórica del Salado. ¿Cómo la música puede contribuir a que la memoria se reconstruya? Bueno, la música es una herramienta poderosa para, sobre todo espacios como El Salado, donde los habitantes manifiestan pues que mientras se hizo esa masacre tan horrible, se utilizaba música, ¿sí? como fondo. Y bueno, creo que eso es un golpe súper fuerte para una comunidad. Y curar a través de la misma música también es algo pues muy significativo. En El Salado la experiencia fue muy buena porque nosotros comenzamos trabajando con los chicos, ¿sí? Entonces a través de los chicos, los adultos un poco al principio andaban, digamos, ¿cómo era la palabra? Como que no querían acercarse mucho, ¿cierto? Pero ya tratándose de que eran niños los que estaban interpretando la música, pues esto generó esta cercanía. Incluso acá hubo un proceso con los adultos mayores, también se hizo un proceso musical con ellos y se hicieron unas muestras muy interesantes, salieron hasta compositores. Hubo algunas canciones de los adultos mayores que les dieron a los chicos también hicieron una canción acá con la artista Maía, también que se utilizó para una campaña. Entonces yo creo que hablando de resiliencia, la música ha hecho un gran aporte al Salado. El poder reconstruirse y que la música sea ese apoyo o sea un lugar seguro para las personas. Es sabido, es conocido que hay niños y niñas que no saben la historia de esto y qué pasó con la música, pero también es una salida mucho más allá de lo que ellos quieren aprender y experimentar, y que es una manera de sanar, de experimentar a través del folclore, porque es algo propio de aquí, porque la gaita, aunque lo utilizaron para algo malo, es de aquí y también se ha reconstruido a través de los niños. Entonces también queremos saber ¿qué lo motivó usted como artista
a venir aquí? O sea, además de una propuesta de trabajo tipo eso, además de... Porque es que sabemos que no es fácil llegar a estos territorios después de tantas amenazas, después de tanta violencia, y que un territorio que la gente lo tiene demasiado estigmatizado, demasiado señalado, juzgado. Pero ¿qué lo motivó a usted hoy a estar aquí? Bueno, realmente cuando yo vine al Salado por primera vez, yo vivía en el Carmen. Llevo varios años viviendo en el Carmen y escuchaba las historias de lo que fue la masacre. Incluso creo que lo que comentaban las personas en el Carmen hacían una mezcla entre lo que fue el Salado y lo que fueron otras masacres también. Recuerdo que en ese momento, trabajando con la Fundación Batuta allá, habría un centro musical acá también y no había profesor que quería venir. Entonces, bueno, me preguntaron, yo dije que sí. Primero he sido atrevido toda la vida, por eso me vine a vivir el Carmen después que gradué de bachiller. Y al principio fue algo más de curiosidad, de ver si realmente era todo eso que se comentaba en el Carmen, si era real. Y eso fue lo que me trajo inicialmente, ¿verdad? Yo llegué acá con la cabeza, mejor dicho, una locura en la cabeza, pensando que iba a encontrar algo totalmente diferente a lo que encontré realmente acá. Un pueblo normal a pesar de todo lo que había pasado antes, ¿cierto? Todo lo que fue que todo el pueblo se desplazó, luego estaba en pleno retorno cuando es esa época que yo vine. Y de ahí para adelante ya vino el tema de enamorarse uno de un proceso acá. Sí, comencé como te decía, con la Fundación Batuta, que era solamente xilófono, flauta, la instrumentación ORF se llama. Y al ver el talento que habían los chicos y las chicas acá, se decidió pues comenzar a gestionar el tema de los instrumentos de percusión de gaita. Que al principio, como te decía, los tenían guardados porque nadie quería tocar esos instrumentos. Y bueno, ahí se presentó la oportunidad, armamos un pequeño grupo de unos 15 integrantes más o menos, que luego fueron los que integraron ya el tema de la banda de acá del pueblo también. Ya ahorita la mayoría de ellos ya hay algunos profesionales, otros están terminando ya los estudios y algunos que quedaron acá en el pueblo. Después de allí vino otra generación también, ya profesionales la mayoría, que fue el semillero que le llamábamos de la banda. Y bueno, ya con el tiempo me tocó salir porque la idea era que fuera un proyecto sostenible por la misma comunidad. Funcionó algunos años y luego, bueno, ya ahí sí fue decayendo ese proceso. Hasta ahorita que estoy retornando acá pues con la convicción y la mentalidad de retomar el espacio de la escuela de música, ¿verdad? Y en este caso haciéndolo a través de la Fundación Batuta en este momento. Profe, ¿qué mensaje o qué enseñanza le quiere dejar al mundo, a Colombia, al país entero de lo que usted está haciendo aquí, de la música que está enviando generalmente en Salvador? Bueno, la verdad que la música definitivamente es algo muy transformador. Como hablábamos ahorita el tema de la historia, de lo que fue utilizada la música en tiempos de conflicto y lo que está pasando ahorita con los chicos y los jóvenes acá en El Salado, que además fortalece e impacta positivamente en toda la comunidad, ¿cierto? Entonces hay una transformación allí, no solamente digamos desde la parte emocional o social, sino a nivel comunitario también. La música puede sanar cualquier herida, es una de las mejores terapias que hay, podría decir. Ya le he preguntado cómo fue ese proceso de usted estar aquí, por qué lo motivó usted estar aquí en este lugar, qué lo llevó a usted a quedarse aquí en este lado y volver, porque yo no he entendido que usted volvió. Así es. Bueno, yo con el Salado he tenido una conexión muy chévere desde el día que llegué acá, realmente. Como te decía ahorita, traía en mi cabeza un montón de cosas que eran totalmente diferentes a las que encuentro acá. Acá las personas, aparte de la amabilidad que caracteriza el saladero, también son personas muy abiertas. Las
pesar de lo que pudo haber pasado con el tema del conflicto y el tema de la masacre, lo doloroso que fue eso, a pesar de todas esas heridas que quedaron allí, las personas acá siempre le abren las puertas, sobre todo, bueno, lo digo a nombre propio, no dicho con todo el mundo, pero yo acá en El Salado sentí una acogida y parece que viviera acá de toda la vida, realmente he hecho muchos amigos, la gente realmente me ha demostrado mucho su cariño de que estoy acá y bueno, gracias a la música, siempre lo he dicho, la música tiene una magia que envuelve, ¿verdad? Y que creo que eso ha hecho y ha generado que haya esa conexión entre la gente de la comunidad y mi persona. Ok, profe, muchas gracias. Estado Bolívar ha sido un pueblo que ha sufrido mucho a causa de la violencia, pero que se ha levantado con fervor, que ha levantado su cabeza y a través de la música, de la unidad de su pueblo, de su cultura tan maravillosa, ha reconstruido y ha salido de las cenizas. Hoy mostramos parte de la historia del Salado Bolívar y cómo a través de sus líderes, tanto los de aquí como los que han llegado afuera, reconstruyeron poner un pedacito de arena, hemos logrado algo maravilloso.